Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hacer más revisiones respecto a ciertas noticias que puedo ver en internet y que creo que son importantes para todos y que debemos de mantenernos a tanto y al día. Y también quisiera pues hacer una mención de agradecimiento a todas las personas que vieron mi video y va, va a haber más flujo de contenido por parte mía. Em, Gracias por su apoyo y gracias por los consejos que recibí. Y vamos a hacer otro nuevo video. Eh, para quienes son nuevos en el canal o no me conocen, soy Rodrigo Torres y empecemos con Cronos, ¿ok? Creo que es pertinente iniciar con esta noticia porque es muy importante entenderlo. Nos están diciendo que probablemente para finales del 2021 y con suerte llegue la vacuna. Espero que esto no sea así, que sean esos procesos un poco más rápidos, pero sí, y la razón es la siguiente. Vacuna de AstraZeneca y Oxford contra la COVID-19 interrumpen las pruebas por un caso de reacción adversa de un participante. Las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que desarrollan la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron puestas en pausa por precaución. La medida fue tomada de forma rutinaria luego de que un voluntario que recibió una dosis presentó una reacción grave, informó este martes un portavoz de Oxford. En los ensayos grandes los malestares sucederán por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente para verificar esto con cuidado, explicó. Tales eventos en ensayos importantes son considerados rutinarios y ocurren cada vez que un voluntario ingresa al hospital y la causa de su enfermedad no es evidente de inmediato, indicó el portavoz. Esta fórmula contra el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, se planea que sea producida por Argentina y México para ser distribuida en América Latina, excepto Brasil, porque sabemos que Brasil tiene otro pacto con Rusia, tienen otros acuerdos, como informaron los presidentes de ambos países en agosto. Se encuentra en la fase 3 de experimentación, es decir, en pruebas de miles de personas para determinar su efectividad contra el virus. Mielitis transversa. Según información de The New York Times, el voluntario fue diagnosticado con mielitis transversa, un trastorno neurológico inflamatorio que afecta la médula espinal y que puede ser causado por infecciones virales. Una investigación independiente debe revisar los datos de seguridad antes de que los reguladores sanitarios decidan si el ensayo puede reiniciarse. Esta es la segunda vez que se suspende el ensayo de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y Oxford, indicó el editor de medicina de la BBC, Fergus Walsh. Esta fórmula ha sido aplicada a unas 30.000 personas en las pruebas de la fase 3 en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica. En todos los países se ha puesto en pausa a raíz del caso adverso. En todo el mundo hay unas 30 vacunas contra el SARS-CoV-2 en la etapa de ensayos clínicos, pero la vacuna de AstraZeneca y Oxford es una de las más avanzadas. Sin embargo, no está claro cuándo se sabrá si realmente puede proteger contra el coronavirus. Em, un impulso mundial. Este martes, un grupo de 9 desarrolladores de vacunas para el COVID-19 anunció un compromiso histórico para mantener los estándares científicos y éticos en la búsqueda de una vacuna. Ok. AstraZeneca se encuentra entre las 9 empresas que firmaron el compromiso de solicitar la aprobación regulatoria solo después de que las vacunas hayan pasado por las 3 fases de estudio clínico. Los otros signatarios son Johnson Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck, Moderna, Sanofi y Novavax. Las empresas se comprometieron a hacer siempre de la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas nuestra máxima prioridad. La Organización Mundial de la Salud dice que se están probando casi 180 posibles vacunas en todo el mundo, pero ninguna ha completado las pruebas. No se espera que una cumpla este año las pautas de eficacia y seguridad para ser debido al tiempo que lleva a probarlas de manera segura. A pesar de esto, China y Rusia han comenzado a inocular a algunos trabajadores esenciales con vacunas desarrolladas en sus laboratorios, pero figuran en la lista de la OMS como en ensayos clínicos. Eh,
Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha sugerido que las vacunas contra el coronavirus pueden aprobarse antes de completar una tercera fase de ensayos clínicos. Básicamente nos está diciendo que hasta que se cumpla la tercera fase, pues vamos a tener alguna noticia respecto al coronavirus y esta vacuna. ¿Ok? Muy bien, encontré un artículo muy interesante en este portal digital llamado elpulsolaboral.com.mx y dice lo siguiente: mundo laboral y recursos humanos. De confianza o no, burócratas deben recibir pago por horas extras de trabajo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación blindó a través de una jurisprudencia emitida este fin de semana el derecho de los servidores públicos a recibir el pago de horas extras cuando su trabajo exceda la jornada laboral pactada en su nombramiento o condiciones generales de trabajo, aunque se trate de personal de confianza. Al igual que en el sector privado, los trabajadores al servicio del Estado tienen una jornada máxima que, en caso de excederse, debe compensarse por concepto de horas extras. Este lineamiento es aplicable incluso si la servidora o el servidor público tiene pactadas jornadas laborales menores a las establecidas en la legislación vigente, porque dicho acuerdo es en favor de una mejora a las condiciones de trabajo y no da pie a que si se excede no deban pagarse las horas extras, aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, si en el juicio laboral se demuestra que la parte trabajadora efectivamente laboró más allá de la jornada establecida en su nombramiento o en las condiciones generales de trabajo, tendrá derecho al pago de horas extras, aun cuando éstas no excedan los máximos legales. Se establece en la jurisprudencia. Más al rato vamos a revisar eso, ¿ok? Con este recurso, la Corte resolvió una contradicción de tesis entre tribunales y determinó que en este tema los jueces deben fallar en favor de los servidores públicos que demanden el pago de sus horas extras cuando así haya sido requerido. Raya, raya de esperanza. La jurisprudencia de la Corte sienta un precedente muy importante porque desafortunadamente en el servicio público durante años se presentó una actitud de ponerse la camiseta. Lo que la Corte hace es validar principios generales en materia de derecho laboral, afirma Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan and Roma. Desde la perspectiva del abogado laboralista, en el sector público, el exceso de la jornada laboral es una práctica común que afecta en especial a los trabajadores de confianza que no promuevan una incidencia de horas extras, un recurso recurrente entre la fuerza laboral sindicalizada y la de base. Martínez considera que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es extensiva para los burócratas de confianza porque también son parte de los trabajadores al servicio del Estado. Al respecto, Manuel Fuentes Muñiz, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de México, considera que el trabajador de confianza es el más desprotegido en el sector público porque llega a trabajar hasta 14 horas diarias en promedio. La jurisprudencia de la Corte coincide, también los protege a ellos. Acreditar las horas extras no es sencillo, expone el especialista, porque algunos burócratas registran sus salidas con huella digital y, en algunos casos, pueden registrar el fin de su jornada de trabajo y continuar laborando a petición del jefe. Pero no es imposible demostrar que se excedió en el tiempo pactado en sus condiciones generales o nombramiento. El uso de la computadora puede ser una opción. Protección constitucional. El apartado B del artículo 123 de la Constitución, que regula las relaciones de trabajo en el sector público, establece que la jornada laboral diurna será de máximo 8 horas diarias, mientras que la nocturna de 7 horas. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán por un 100% más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Se estipula en la fracción primera del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna. A pesar de ello, la resolución de la Corte es una muestra de que en el servicio público no se ha respetado el pago de horas extras, opina Manuel Fuentes. El gobierno
es el patrón más conflictivo a nivel federal. Tan solo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 70% del rezago de casos acumulados corresponde a dependencias públicas. Factor capital humano. El autor. Factor capital humano. Ese es el nombre del autor y fue publicado el lunes 7 de septiembre del 2020. Bien, me parece muy interesante los alcances de este artículo porque refleja ciertas cosas. En primera, eh, refleja que en efecto, a pesar de que el Estado pues sea aquel que vela ciertos principios y se encarga de, además del monopolio de la violencia y la impartición de justicia, también vemos que sistemáticamente ha sido el patrón más abusador. Y eso ya viene de una fuente y también tiene ya un reflejo en la realidad jurídica, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos dice la jurisprudencia en este caso, ¿ok? Bien, esta tesis de la segunda sala fue publicada el viernes 4 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas. Es una jurisprudencia en materia laboral y tiene número 2022-069, ¿ok? Horas extras. Los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a su pago si laboran más allá de la jornada pactada en sus nombramientos o condiciones generales de trabajo, aunque ésta sea menor a la legal. Criterios discrepantes. Los tribunales divergieron en torno a la procedencia del pago de horas extras en favor de las personas trabajadoras al servicio del Estado, que laborarán más allá de la jornada establecida en sus nombramientos o condiciones generales de trabajo, aunque la ahí prevista fuera menor a la máxima legal. Criterio jurídico. La segunda sala estimó que era procedente su pago siempre que demostraran tener una jornada menor a la legal en sus nombramientos o condiciones generales de trabajo. Justificación de la lectura del artículo 123, apartado B, fracción primera de la Carta Magna y en los numerales 21, 22, 23, 24, 26 y 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se colige que los servidores públicos tienen derecho al pago de horas extras cuando se exceda la jornada máxima ahí establecida. Sin embargo, la previsión de un tope a la jornada no es obstáculo para que las partes de la relación laboral establezcan una menor, por cuanto constituye una mejora a la condición de trabajo. Por tanto, si en el juicio laboral se demuestra que la parte trabajadora efectivamente laboró más allá de la jornada establecida en su nombramiento o en las condiciones generales de trabajo, tendrá derecho al pago de horas extras aun cuando éstas no excedan los máximos legales. Segunda sala. Contradicción de tesis 556-2019. Bien. Título sexto del trabajo y de la previsión social. El artículo 123 nos establece lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, por una parte, en el apartado A, se rige todo aquello que dice respecto a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. Sin embargo, la tesis jurisprudencial que vimos eh, nos está hablando de otro tema. Muy bien, ya estamos en el apartado B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Esto es lo que rige el artículo 123, ¿ok? En este apartado. Bien, la fracción que nos corresponde respecto a esta tesis jurisprudencial es la fracción primera que nos dice lo siguiente. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de 8 y 7 horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un 100% más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Bien, vámonos por partes. Aquí sí nos está estableciendo claramente que el trabajador tiene derecho a recibir el pago de horas extras, aun cuando su jornada laboral sea mínima en comparación a la máxima que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
También aquí nos hace una mención del artículo 123, apartado B, fracción primera, y los numerales 21, 22, 23, 24, 26 y 39. Vamos a hacer una lectura de esto y vamos a revisar qué, más a fondo qué es lo que nos está diciendo esta jurisprudencia también, ¿no? Bien, vamos a regresar a este párrafo porque creo que es muy importante con respecto a esta jurisprudencia, ¿no? Para que quede muy claro. Mm, se va a inferir que tú como trabajador, aunque tú no estés cubriendo una jornada laboral máxima establecida por las leyes, es decir, el 123 constitucional o la Ley Federal del Trabajo, tú vas a tener la oportunidad de cobrar horas extras si tú estableces y se comprueba que en efecto estás trabajando más de lo que está establecido en tu contrato laboral, ¿no? Si tú trabajas 6 horas y trabajas una séptima, esa séptima tiene que ser contada como una hora extra, aunque no sea lo establecido máximamente por la ley. Y lo está estableciendo aquí claramente la jurisprudencia, ¿no? Dice, se colige que los servidores públicos tienen derecho al pago de 2 horas extras cuando se exceda la jornada máxima ahí establecida. Sin embargo, la provisión de un tope a la jornada no es obstáculo para que las partes de la relación laboral establezcan una menor, por cuanto constituye una mejora a las condiciones de trabajo. Por lo tanto, si en el juicio laboral se demuestra que la parte trabajadora efectivamente elaboró más allá de la jornada establecida en su nombramiento o en las condiciones generales de trabajo, tendrá derecho al pago de horas extras aun cuando éstas no excedan los máximos legales. ¿Ok? Muy bien, estas tres jurisprudenciales a mí en lo personal me parecen maravillosas y creo que se debe de hacer un trabajo de difusión, no solamente en las escuelas, sino creo que también en internet y en medios digitales, y para poder dar a entender estos triunfos que tiene el trabajador. Eso para mí en lo personal me parece sumamente positivo y me parece que es un triunfo por parte de los trabajadores del Estado para que puedan acceder a mejores derechos y que se respeten los mismos, ¿no? Los que están establecidos por la ley. Eh, esta tesis jurisprudencial me parece sumamente positiva para toda aquella persona que quiera hacer carrera como funcionario del Estado, ¿no? Entonces, vamos a pasar a otros temas, ¿ok? Pero no basta decir que esto es un triunfo para el trabajador y para los movimientos contra la precarización laboral. En este video también pues quiero hablar de estos temas que a mi parecer pues son síntomas de una división y una polarización de la esfera política de México, ¿no? Primero que nada, pues empezamos con el tema de CONAGO. En CONAGO pues fue una comisión que se hizo hace 15 años y esa comisión pues actualmente ya no tiene a 10 gobernadores presentes en esa mesa de comitivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos consideran que de alguna manera no se están tomando en serio ciertas posiciones de ellos y tampoco pues están de acuerdo en la forma en la que el presidente pues está tomando las directrices del país. Andrés Manuel se posiciona diciendo que es legítima la decisión de gobernadores de abandonar la CONAGO y esto no amenaza a la democracia. Eh, por otra parte, pues México Libre y agrupaciones impugnaron en TPJF la negativa de registro, a lo que Felipe Calderón pues obviamente lo que va a tratar de hacer es impugnar para poder la decisión que tuvo el INE, ¿no? El INE niega el registro a México Libre como partido político, cada uno recurrirá a TPJF, quién sabe qué va a pasar en ese momento, pero vamos a seguir al pendiente de la nota. Y lo que quería retomar es un pequeño párrafo que nos habla de eh, los, los temas que pues quizás no se están tomando en serio y que no se hablan con, con frecuencia porque creo que es uno de los temas que en México pues se, se tratan de censurar o bien se tratan de, de minimizar. Está pasando cada vez con más frecuencia rumores o pronunciamientos o cotilleo referente
un fenómeno que en el norte del país está sucediendo, ¿no? Se está discutiendo y es el Nortexit. Es algo que pues para muchos de nosotros es muy gracioso. Es como, ah, sí, que se independicen y ah, sí, no va a pasar nada, que se van a quedar todos pobres porque a final de cuentas, no van a poderse sostener y la gran parte de los recursos están en otros, estados de México. Pero si tomamos con seriedad este tema, creo que por una parte hay que entender dos cosas. En primera, eh, el segundo estado más grande de mexicanos no está en México, está en Estados Unidos, está en California. El segundo tema es que eh, entendiendo que el norte tiene una multiculturalidad y una diversidad muy palpable, hay que entender que México pues realmente sí puede tener este problema, ¿no? Y no es que este problema haya surgido de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, hay evidencia histórica. Entonces, este pequeño párrafo dice, la República del Río Grande es uno de los capítulos más olvidados en la formación de lo que hoy conocemos como la República Mexicana. En 1840, una rebelión de los estados norteños de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para independizarse del gobierno de Antonio López de Santana fue aplastada. Eh, hay que hacer más investigación respecto a qué es lo que fue la República de Río Grande, qué es lo que buscaba este grupo y qué valores estaban tratando de defender, ¿no? También. ¿Por qué? Porque nos obliga a entender muchas cosas de lo que está sucediendo en México, ¿no? No nada más entender la realidad del país como nosotros la vemos desde, desde nuestra óptica conservadora o una óptica pues negacionista, ¿no? De sucesos históricos. Es algo que probablemente vaya a pasar. No estoy diciendo que sea muy seguro que pase, es más bien una sospecha de que quizás pueda suceder. Eh, algo que por supuesto yo no estoy de acuerdo. No, no creo que sea una situación a la que debamos de llegar, de una división, una balcanización del país, pero sí que es algo palpable en la esfera política y siempre van a haber estos problemas, ¿no? No es sano tampoco minimizar los problemas o los asuntos de los demás. Creo que también tienen voto y tienen voz en cuanto a la forma en la que quieren configurar su, su participación en un estado tan grande como el que es México, ¿no? Entonces, eh, nada, es un tema que creo que es muy importante que empecemos a debatir. No estoy poniendo una postura ni a favor ni en contra. Bueno, sí, sí estoy en contra tal vez de cómo la forma en que la política se está manejando en el país y esta polarización cada vez se está haciendo cada vez más honda y no debe de ser así, debemos de estar más unidos, ¿no? Deberíamos de estar eh, comprometidos a sacar a este país adelante y no tomar el tema de la frontera como, como un jaloneo entre la política del centro con la situación del norte, ¿no? Este, esa es una parte y otra parte que es importante es que exista más desarrollo, mucho más desarrollo en cuanto al desarrollo económico del país, ¿no? Otra noticia que me llamó mucho la atención, escrita en proceso por Rosalía Vergara, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida que concubinas reclamen pensión a exparejas aún casadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válido el derecho de las concubinas a exigir pensión alimenticia a sus exparejas, aunque no hayan procreado hijos o hubiesen contraído matrimonio civil con otras personas. En la sesión remota de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña y Alfredo Gutiérrez Mena votaron a favor de declarar como inconstitucional el artículo 65 del Código Civil de Morelos respecto a la definición de concubinato por considerarla discriminatoria. Ese artículo definía así el concubinato.
Es la unión de hecho de un hombre y una mujer libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven en forma constante y permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o manteniendo la convivencia. Esta misma definición está en los códigos civiles del Estado de México y de Nuevo León. El precepto legal condiciona la existencia del concubinato a que ambos estén libres de matrimonio o no tengan impedimentos para contraerlo. Establece una distinción desigual entre la mujer civilmente casada de la que no lo está, al tener una relación de hecho bajo una concepción discriminatoria y en desuso, ya que coloca a las mujeres según su estado o condición civil de relación marital o extramarital como de primera y segunda clase respectivamente, limitando así el derecho de recibir alimentos, según el proyecto del ministro González. Es decir, que para los ministros excluir del concubinato a personas casadas es segregacionista, en particular hacia las mujeres, porque culturalmente los hombres tienen el derecho implícito, por el hecho de ser hombres, a mantener una casa con una esposa legal y otra con una concubina. La norma, al establecer un requisito para la figura del concubinato, como lo es que ambos concubinos no estén casados o con impedimentos para ello, es susceptible de vulnerar diversos derechos fundamentales, como lo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a los alimentos y el derecho a la convivencia familiar y en sí la protección a la familia. Destaca el proyecto. Y más, lo anterior en la medida que supedita los efectos, obligaciones y derechos derivados del concubinato a que ambos concubinos se mantengan solteros, lo que desconoce las diversas posibilidades de conformación de vida familiar en la que es factible celebrar matrimonio con una persona y a la vez establecer una relación de concubinato con otra. Este caso derivó del juicio de amparo que data de 2015, interpuesto por una mujer morelense que demandó pensión alimenticia a un hombre casado con quien no tuvo hijos, pero mantuvo una relación durante 12 años. La conclusión de los ministros fue que el demandado mantenía dos relaciones monógamas, no una bígama. Los ministros estuvieron de acuerdo en que, pese a no haber hijos en este caso, la restricción del Código Civil de Morelos dejaba desprotegida a las eventuales familias procreadas por hombres casados con sus concubinas, porque el demandado había alegado que la demandante no necesitaba el dinero porque contaba con un trabajo estable, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que eso deberá determinarlo un tribunal local, dado que, argumentó, la ley no puede privilegiar solo un modo de convivencia en pareja y decatarse por otorgar consecuencias jurídicas solo al matrimonio. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el tribunal colegiado debe volver a analizar la litis de amparo bajo el método de perspectiva de género y resuelva lo que en derecho proceda respecto a la acción del juicio natural consistente en derecho alimentario de la recurrente. De los 5 ministros que conforman la primera sala, los ministros Jorge Pardo y Margarita Ríos Fariat votaron en contra. Bien, hasta aquí creo que voy a dejar este video. Ah, neta, también eso está interesante. Bueno, aquí Volkswagen de México rompe relación con la distribuidora que exhibió imágenes nazis, ¿no? Entonces, está muy curioso cómo se atrevieron a hacer esto. Es decir, sabemos que es una marca de autos alemanes, sin embargo, eso no quiere decir que haya una relación directa hacia el nazismo. El nazismo es algo que por vergüenza pues no hablamos, ya que eh, no es algo que se sientan orgullosos los alemanes. Los alemanes no se sienten identificados con el nazismo, al contrario, consideran que es una etapa muy oscura de su historia y no es que lo censuren, todo lo contrario, hay museos de respecto a ello, como el Museo de Tolerancia y monumentos que hablan sobre las víctimas. Hay museos que hablan respecto de esto. De los que les hablaba es el Museo Judío de Berlín, el Jüdisches Museum Berlin, y también hay una torre del Holocausto y el Jardín del Exilio, que son construcciones que están eh,
giran en torno a esta narrativa muy triste y muy lamentable del capítulo más sanguinario existido en la historia moderna. Claro que podríamos debatir esto, ya que existen también otros tipos de catástrofes que se han ido citando después de la Segunda Guerra Mundial. No estamos viviendo tiempos de paz, realmente no. Pero en fin, es algo que, que me llama también mucho la atención, ¿no? En fin, si eres mexicano, pues por favor no utilices simbología nazi y no sé qué falsa analogía pudo suceder para que en Coyoacán pues dijeran que era una buena idea mostrar esas imágenes, sabiendo que es un tema muy controvertido para los alemanes. Nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que estén muy bien. Gracias a Daniel, a Juan Carlos, a mi tío Mario y a Lupita Torres y a mi mamá. eh, a todos los demás amigos que me han dado su apoyo para que pueda seguir con este canal. Les mando un abrazo y cuídense mucho, lávense las manos, sigamos las medidas sanitarias. Hasta pronto.